Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Las elecciones en Estados Unidos dan cuenta de una resistencia a los republicanos según los resultados. Perdón, empecemos de nuevo que está repitiéndose el audio de aquí. Se está replicando el audio de aquí. Vamos de nuevo ahí. Vamos ahí. Vamos. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Las elecciones en Estados Unidos dan cuenta de una resistencia a los republicanos, según los resultados aún no definitivos. Eso no quiere decir que sea un aplauso para los demócratas, y por lo mismo el escenario político no es el pronosticado hace poquísimos días, sobre todo para el regreso a la arena electoral de Donald Trump. Siendo así, ¿qué significado le damos a este momento de Estados Unidos, que además vive enfrascado en la guerra de Ucrania contra Rusia? Y además, ¿qué mensaje le cabe a América Latina esta situación en la perspectiva del año 2023, con un escenario en América Latina con Lula, con Petro, con una serie de mandatarios progresistas con los cuales tendría que negociar algunos elementos de análisis y de ejecución de sus políticas en nuestra región? Para eso hemos invitado al analista Aribel Contreras, a quien le damos la más cordial bienvenida. Aribel, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? Gusto en saludarte y muchas gracias por esta gentil invitación para poder platicar con todo tu auditorio el por qué es vital que el mundo esté muy atento a los resultados finales de estas elecciones intermedias, Orlando. Claro que sí. Aribel, de entrada te preguntaría cómo valoras el resultado, tomando en cuenta que todavía no son definitivos, faltan todavía contabilizar algunos estados, algunas regiones, algunos puntos de concentración de votos. Más allá de eso, parecería que en el relato político de Joe Biden esto casi que es una victoria para él. Fíjate, Orlando, que importante poner sobre la mesa que las elecciones intermedias se convierten en un corte de caja para evaluar al presidente en turno. Y estamos viendo en estas elecciones intermedias 2022 que ni Joe Biden perdió todo lo que se había pronosticado que iba a perder, pero tampoco Donald Trump ganó lo que él pensaba que iba a ganar. Es decir, esta pugna entre demócratas y republicanos tiene a la cabeza al actual mandatario por el lado de los demócratas, pero curiosamente al expresidente, que sigue siendo una marca fuerte dentro de la base electoral de los republicanos. Entonces estamos viendo que dentro de los principales pilares para el estadounidense para acudir a las urnas y emitir su voto, se ha identificado que es el tema de la economía, el tema del aborto y sin duda el tercer pilar tiene que ver con la posesión de armas, pero que va de la mano con también el uso de los estupefacientes. Entonces, a la luz de estos tres pilares, podemos visualizar cómo es que la Unión Americana se está tiñendo de azul y de rojo en diferentes zonas geográficas, pero que a manera de reflexión, sin duda tenemos que poner sobre la mesa cómo es que los republicanos deben de traducir los escaños que han perdido, las gubernaturas que sí han logrado ganar, pero de igual manera los republicanos, cómo es que lograron obtener algunos escaños y que aunque se estima que la Cámara de los Representantes logrará tener el control por parte de los republicanos, pues el Senado todavía tiene ahí una mirada no muy clara de si habrá un empate técnico o si alguno de los dos partidos logrará tener esta mayoría que se requiere dentro de estos 100 escaños. Entonces, Orlando, estamos viendo que lo más importante es que gane la democracia y que no se debilite al interior de nada más y nada menos de la economía número 1 a nivel mundial, Orlando. Aribel, esto da cuenta de un elemento que ya atraviesa a muchas elecciones. En Brasil casi que hubo un empate técnico, en Colombia más o menos pasó lo mismo, en Chile igual. Es decir, podemos insistir en que la política en general en América, en Estados Unidos, en Latinoamérica, se ha polarizado. ¿Y esto a qué obedece? Sin duda, lo que resaltas, Orlando, estamos viendo que las sociedades están sumamente polarizadas.
Y esto se refleja en las urnas, cuando vemos que los resultados son sumamente cerrados, pero también estamos viendo, Orlando, que en América Latina lo que ha avanzado es este hartazgo social de la no confianza hacia sus políticos, y por eso es que las opciones han sido ahora votar por la izquierda y por estos populismos que prometen realidades utópicas. Sin embargo, a nivel mundial también estamos viendo que ahora las propuestas electorales, la sociedad se va hacia los radicalismos, ¿no? O existe la ultraderecha o la ultraizquierda, pero pareciera que entre medio no pueden existir tonos grises. Y eso es alarmante, como también es preocupante ver que dentro de los candidatos que estuvimos viendo, desde gobernadores hasta los legisladores, por parte de los republicanos, sobre todo, pues son candidatos de un perfil muy bajo. Antes hablar de la clase política era gente preparada, gente con estudios y muy educada, y ahora estamos viendo que la política se está pulverizando, y qué preocupante es que sea en Estados Unidos, donde antes se presumía de una democracia y de una clase política de abolengo, pues ahora está mermada, fracturada, pulverizada, y que algo que también debo poner sobre la mesa, Orlando, a la luz de lo que tú decías, es que entonces también estamos viendo una nueva ola a nivel global de los retornos, ¿no? O sea, vemos a Lula da Silva, regresa a Brasil, pero también Netanyahu regresa a Israel, a pesar de todos los casos abiertos que tuvieron durante mucho tiempo. Lula da Silva por corrupción, pero Netanyahu no es ninguna monedita de oro, y vamos a estar muy posiblemente viendo en estos próximos 2 años que los republicanos van a tener que estar ya decidiendo y perfilando si nuevamente va Donald Trump para el 2024, que él ya dijo que la próxima semana va a dar un anuncio importante, pero que a la luz de este triunfo electoral por parte del gobernador de Florida, DeSantis, pues puede ser que entre ellos dos se decida si va a ser uno o va a ser el otro como candidato presidencial. Entonces ahora los demócratas tienen desde ya que estar muy atentos a una planeación quirúrgica de quiénes van a ser su fórmula de candidatos para la presidencia de 2024, porque me parece que aunque vemos como lectura de estas elecciones a un Joe Biden debilitado, no tanto como creíamos, pero la pregunta ¿será que Joe Biden decida al interior de su partido que él sí se va a volver a postular a pesar de su edad, a pesar de esta merma de salud que de repente nos deja ciertas dudas? Y me parece que eso es importante que hoy estemos viendo, que estas elecciones están planchando lo que va a suceder en los próximos 2 años, Orlando. Claro, pero Aribel, ahí también hay un elemento que sí me gustaría que lo analizaras y nos dieras tu opinión al respecto, es que en estas elecciones, aparte de lo que implica la elección de legisladores y demás de medio término, en algunos estados, y no fueron pocos, se votaba del tema del aborto, de la esclavitud, de la marihuana, es decir, también en ese conjunto de posturas que tiene la ciudadanía con respecto a esos temas, también se decide mucho lo que puede pasar en Estados Unidos. ¿Hasta dónde estas votaciones del aborto, de la marihuana, incluso artículos que tienen que ver con la esclavitud se votaron en esta ocasión, influyeron en las elecciones? Esto refleja cómo está la sociedad al interior de Estados Unidos, en una nación con más de 310 millones de habitantes, que es multiétnica, pero también con grandes discursos de odio, donde Donald Trump dejó un legado de xenofobia, de discriminación, esta narrativa anticomunidad LGBT ha dividido mucho al país. Y estas elecciones muestran justamente los que están a favor de esta visión republicana que prefieren a la familia, crítica duramente hacia los resultados económicos por las decisiones de Joe Biden. Pues estamos viendo cómo en algunos estados de la Unión Americana ha avanzado esto. Y entonces también cuando volteamos y damos una mirada a la diferencia de los votos por edades, por regiones, las zonas
rurales, pero también urbanas, estamos también identificando cómo las mujeres, que son un factor clave, se fueron por la opción demócrata por esta reversa que se le metió a la ley de Roe versus Wade con respecto a que ya no es legal a nivel federal la decisión de abortar, sino que le aventa a los estados esta decisión. Entonces, claro que es crucial, como también el tema de la posesión de armas, donde Donald Trump, y que fue rescatado y retomado por varios candidatos, tanto a senadores como a representantes o bien gobernadores, de decir que la Constitución les permite a los estadounidenses poseer el arma como autodefensa. Entonces estamos viendo que estas narrativas se traducen en la intención del voto y que habla mucho de las preferencias o las prioridades de la sociedad estadounidense, donde por un lado los radicalismos, las leyes antimigrantes y donde se intenta rescatar a la familia únicamente por la figura de hombre-mujer, pues es la plataforma de los republicanos. Y entonces la marca Trump sigue teniendo fuerza, aunque no tanto como Donald Trump creía. Y por el otro lado, los demócratas se han dirigido mucho hacia esta ala progresista, de respeto a la decisión de la mujer, pero también a poder regular el tema de las armas para que ya no haya más tiroteos masivos ni en centros comerciales ni en escuelas, pero un gran apego a los derechos de la comunidad LGBT, y donde estamos viendo ahora en estas elecciones como resultados que se rompe a nivel histórico el número de mujeres que han sido elegidas como gobernadoras. El récord histórico se tenía 9, ahora hay 12, y entonces también estamos hablando de esta nueva reconfiguración, ¿no? Donde se destaca que al fin hay una mujer, miembro de la comunidad LGBT, que por primera vez se convierte en gobernadora. Entonces esto también habla de cómo se está moviendo y avanzando la sociedad, Orlando, pero sin duda aquí estamos viendo cómo va a haber una pugna interna en los republicanos entre Donald Trump y el gobernador DeSantis, pero estamos viendo que también los demócratas tendrán que hacer todo un análisis de cómo se traduce el resultado de estas elecciones, qué va a pasar con la fórmula Kamala-Harris, pero también qué tendrán que hacer al interior los gobernadores a nivel estatal para poder avanzar en las promesas de campaña de Joe Biden si es que ya no logran tener una amplia mayoría. Entonces estaremos viendo que dependiendo ya de estos últimos resultados que faltan para entender cómo va a quedar el Congreso conformado, veremos si Joe Biden podrá tener gobernabilidad o no los próximos 2 años, porque entonces estos próximos 2 años van a ser cruciales para lo que estaremos viendo como un escenario para el año 2024 en cuestión de la elección presidencial. Y esto impacta a nivel global, sin duda, Orlando. Y tú coincidirás conmigo que marca no solo la agenda doméstica de Estados Unidos, sino que también marcará la agenda bilateral, en el caso que yo vivo en México, pues con México, pero también marca la agenda regional con América Latina, ante este gran cuestionamiento de que Estados Unidos ha abandonado a la región, y a nivel global, sin duda, estaremos viendo que Estados Unidos sin duda traza la ruta de política global en cuestión de los temas de cambio climático, qué va a pasar con esta disrupción de cadenas de suministro, donde el presidente Biden le ha apostado a través de su ley de los chips y de ciencia el dejar de depender de China. Y entonces estamos viendo que también Ucrania está muy atenta a lo que sucede, porque los demócratas han venido apoyando al presidente Biden de seguir financiando y enviando apoyo a Ucrania para hacer frente a esta guerra. Entonces estamos viendo que en una coyuntura tan compleja, en un mundo tan convulsionado, Orlando, lo que se dicte en estas elecciones intermedias se marcará la agenda global en corto, mediano y largo plazo. Claro que sí. Hagamos una pausa, Aribel, para volver sobre esto que acabas de mencionar, que estaba en la agenda de preguntas que teníamos con respecto a lo que implican estas elecciones en América Latina, tomando en cuenta lo que mencionas. Además, México con un rol distinto al que había tenido antes con relación a Estados Unidos. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con Aribel Contreras a propósito del resultado electoral en Estados Unidos.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con la analista Aribel Contreras. Aribel, tú planteabas, y efectivamente es así, la relación de Estados Unidos con América Latina ha venido a menos, además de algunos presidentes que ya no coinciden precisamente en hacerle loas al régimen estadounidense. Por ejemplo, el titular del día de hoy de Milenio en México decía una declaración de Carlos Slim de que Estados Unidos y Canadá deberían acercarse más a México que a China, por ejemplo. Es la declaración de uno de los hombres más ricos del mundo y es mexicano. Esto, por ejemplo, da cuenta de que algo nuevo puede ocurrir en esa relación. Empecemos por México y Estados Unidos. Fíjate, Orlando, que mientras Estados Unidos internamente se enfoca mucho a estos temas que ya hemos hablado, donde se caracteriza ahora esta nueva corriente de los negacionistas, es decir, de no aceptar el resultado electoral, y mientras se pulverizan y se desgastan mucho en estos temas, a nivel de política exterior, su mirada está puesta en la región de Asia-Pacífico. Y esto me parece un terrible error en el sentido no de que no lo pongan en esa región, sino que no ponen el ojo en otras regiones cuyos vacíos de poder han sido muy bien aprovechados por China. Ejemplo, América Latina y África. China, a través de la diplomacia de la deuda, ha logrado expandir sus tentáculos y su zona de influencia diplomática en África, y en América Latina también ha logrado hacer lo propio desde antes de la pandemia. Sin embargo, con la pandemia vimos que esta diplomacia de las vacunas y de la diplomacia de las mascarillas por parte de China logró permear más su poder suave y acercarse sin duda a diferentes regiones que han sido descuidadas por parte de la Unión Americana. En el caso específico de tu pregunta de América Latina, no es la excepción. China se ha convertido hoy en día en el primer o el segundo socio comercial de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. México no es la excepción, mientras nuestro principal socio comercial, vecino, aliado, socio y demás, que es Estados Unidos, posteriormente sigue China como el número 2. Y en otros países, inclusive China ha desplazado a Estados Unidos como el principal socio comercial. ¿Y esto qué ha generado? Que sin duda los países están volteando a ver como un socio estratégico a China y no así a Estados Unidos. Y a la luz de la llegada de los gobiernos de izquierda en América Latina y el Caribe, estamos viendo entonces, además, desde el poder, la narrativa que se permea en las sociedades latinoamericanas es que el gran socio y aliado es el gigante asiático y no así Estados Unidos. Y digo que desde la cúpula del poder esto se da porque América Latina está totalmente preocupada y consternada por la inoperabilidad de lo que ahora se ha convertido en la Organización de Estados Americanos, donde la propuesta de México en cuestión de política exterior y que lo ha puesto dentro de la región es que mejor se ponga sobre la mesa el que se siga teniendo como un foro político a lo que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, como una alternativa ante la debilidad que el actual secretario Luis Almagro ha generado dentro de lo que es la OEA. Entonces, Estados Unidos pareciera que se está debilitando, que no tiene la presencia ni política ni comercial en esta región que por décadas pues ha sido su zona natural de influencia. Entonces, cuando vemos que Estados Unidos se enfoca solo en Asia-Pacífico porque ve al gigante asiático como su gran rival, contrincante, y una gran confrontación geopolítica se ha venido generando no solo en Taiwán, sino en toda la región, entonces decimos, ¿y qué pasa con América Latina? Mientras Estados Unidos la descuida y mientras se crecen estas leyes antimigrantes y estos discursos de xenofobia por los migrantes latinoamericanos, pues China, que no recibe migrantes latinoamericanos, simplemente ha logrado buscar estos huecos, se inserta en la parte comercial y en la parte de invertir en cuestión de infraestructura, aunque los países se endeuden por siglos. Ahí es donde vemos que el gigante asiático logra posicionarse, Estados Unidos se debilita, y entonces hoy la pregunta es, ¿cuáles son los socios y aliados de la región
con respecto a Estados Unidos. México, desde la era de Trump, ahí ya México estaba marcando algunas líneas delgadas de límites. De repente pareciera que estábamos muy cercanos porque llevamos una relación de sobrevivencia, pero otros países de América Latina, Ecuador no es la excepción, ha tenido que mover muy bien sus cartas para saber en qué momento marca el avance hacia los acuerdos comerciales o bien retrocede y va pintando la raya de la soberanía. Entonces, es una jugada que cada país ha decidido hacerlo en lugar de que se trace la ruta desde Washington, algo que pasaba en el pasado, perdón, valga la redundancia, sucedía en el pasado, pero que ahora, ante este nuevo tablero mundial, pues ya las jugadas han cambiado y me parece que eso a Estados Unidos le cuesta trabajo entender que ya no estamos en la era de la Guerra Fría, que ya no estamos en un mundo unipolar, ni siquiera bipolar, Orlando. Hoy tenemos que hablar de que es un mundo multipolar, que vivimos con grandes amenazas globales y que estamos inmersos en una gran cantidad de crisis, entre ellas la energética, la de los granos, pero también la crisis de la disrupción de las cadenas de suministro y que ante esta gran interdependencia de las economías, lo que sucede en Taiwán impacta en el mundo, lo que sucede en Ucrania afecta a la economía global, pero lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos también tiene un impacto alrededor del mundo porque de ahí podremos ver qué decisiones legislativas se estarán tomando con respecto a América Latina, pero con respecto a los temas como puede ser migración, el ámbito comercial, donde México ahorita pues se encuentra en una situación muy compleja porque a la luz del acuerdo comercial, mejor conocido como el TEMEC, pues no hemos logrado desde México avanzar en dar una solución a todo lo que se ha venido generando por una reforma energética que se tiene en México que va en contra de los compromisos internacionales que México ha establecido principalmente en el TEMEC claro, y que esto ha encendido las alarmas también en Europa. Claro, y en ese contexto también hay un elemento que sí vale la pena considerar, es que ya América Latina para el año 2023, cuando ya se inicia esta nueva etapa política de Estados Unidos, tiene como presidente a Lula da Silva, tiene a Gustavo Petro, que en función de lo que ha ido pasando además tendríamos que agregar a Venezuela que se va reposicionando políticamente con la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde, por ejemplo, estos tres actores, más Argentina con las dificultades que tiene, pueden hacer un contrapeso para que la agenda estadounidense con respecto a América Latina no solamente sea de respeto a la soberanía, sino también de una mejor interacción para resolver dos problemas claves, la migración que ya mencionábamos y el otro es el narcotráfico que también incide en la agenda política económica de las naciones sudamericanas? Importantísimo tu planteamiento, Orlando, porque estamos viendo, y eso quedó muy claro durante la última cumbre de las Américas allá en Los Ángeles, que América Latina y el Caribe ya no están dispuestas a tocar al son que vaya marcando la agenda Estados Unidos, sino que ya también hay voces que obtienen eco, donde los gobiernos se apoyan, se han convertido en grandes aliados en contra, por ejemplo, del embargo a Cuba. También la mayoría de los países no secundaron la propuesta de Estados Unidos hace años atrás de no reconocer el gobierno de Maduro y de reconocer a Juan Guaidó. Entonces estamos viendo que sin duda América Latina está resurgiendo a pesar del daño económico que le dio la pandemia, ahorita está de una manera muy unida a intentando avanzar y eso sin mencionar profundamente lo que impacta también en algunos países pequeños por tamaño, pero que finalmente cuentan por el deceso de la reina, que algunas naciones pertenecen todavía al Commonwealth, pero que ya han decidido dejar de ser monarquías y avanzar hacia una república. Entonces, estamos viendo que América Latina y el Caribe comienza a tener otro tono en su discurso. Tú bien lo decías, con la llegada de Gustavo Petro a Colombia, pues la izquierda avanza hacia una agenda distinta. Ya no es este gobierno del uribismo alineado a la agenda de Washington, donde repelía
cualquier medida, comentario que venía de Nicolás Maduro. Las relaciones se han restablecido y entonces cuando volteamos a ver también a la izquierda de Chile, pero también con Alberto Fernández en Argentina y ahora con la llegada de Lula da Silva, de un país de más de 212 millones de habitantes, pues no es un tema menor. Y si Estados Unidos no lo entiende y no sabe acercarse y no sabe trazar la ruta de una agenda regional donde entienda que las necesidades y las problemáticas de la región, algunas han cambiado, pero otras se han agudizado, como es el tema de la migración, entonces Estados Unidos solo seguirá continuando estando miope. ¿Y por qué digo esto, Orlando? Porque seguimos viendo a una Unión Americana que sigue creyendo que México debe de seguir siendo el muro invisible a los migrantes y a la luz de la última resolución de que nos avientan su problema para que ahora los venezolanos sigan desde territorio mexicano su proceso ante Estados Unidos de solicitud de asilo. Pero Estados Unidos no lo resuelve, nada más nos avienta su problema y en términos comerciales, pues estamos viendo que todavía hay una gran dependencia por parte de productos estadounidenses, pero Estados Unidos a la vez ha dependido tanto de la gran fábrica del mundo que es China, que ahora no sabe cómo deslindarse, porque cuando tenía que haber hecho toda una reconfiguración de cadenas de suministro hacia América Latina, no hizo esa relocalización, sino que le apostó el sector empresarial a la mano de obra barata, rápida, esta gran red de transportación desde China al resto del mundo. Y ahora América Latina no está en condiciones de ponerse a invertir para poder tener cadenas de suministro eficientes, un sistema de transporte que permita dar servicio a toda la región. Entonces, Estados Unidos de verdad me parece que hoy tendrá que replantearse qué puede cambiar, qué debe de ajustar, cómo es que desde el Congreso se pueden implementar medidas, no sanciones, porque Estados Unidos se ha convertido en un gobierno punitivo, lejos de la visión del gobierno chino. No quiere decir que yo esté al 100% de acuerdo con Xi Jinping ni totalmente en desacuerdo con Joe Biden. Simplemente intento hacer un balance de cómo los enfoques de política exterior de cada nación son tan distintas a la luz de que se obtienen resultados diferentes. Y seguir haciendo lo mismo del pasado, Estados Unidos seguirá obteniendo los mismos resultados en América Latina y el Caribe. Entonces, si quiere cambiar la relación, si quiere apostarle a que América Latina y el Caribe sean una región de proveeduría hacia la Unión Americana, tiene que cambiar también su actuar, su agenda, su narrativa, su acercamiento, de tal manera que sea una región aliada, no solamente en términos políticos, sino también aliada en términos comerciales, en estos nuevos términos comerciales que se han creado de estas relocalizaciones, pero que entonces la localización es de tu amigo, de tu aliado, en términos técnicos que se han hecho en el idioma inglés, pues ahora creo yo que en el año 2023 Estados Unidos tiene grandes retos, grandes desafíos y a partir de ahí, en efecto cascada, puede ser, si lo sabe manejar bien, entonces su poder suave logre permear en la región, porque si no lo hace desde ya, estaremos teniendo más cerca a China de lo que Estados Unidos pudiera imaginarse. Muchísimas gracias, Daribel. Muy importante esta última parte, me queda clarísimo cuál es el escenario que podemos analizar más adelante y para lo cual te estaremos invitando. Muy amable, muchas gracias, que estés muy bien. Al contrario, Orlando, un gusto saludarte. Hasta pronto. Gracias, Daribel Contreras. A propósito de los resultados electorales de este 8 de noviembre en Estados Unidos, por supuesto, todavía queda por concretar definitivamente los datos finales, pero estamos pendientes de los impactos que ya tiene estas elecciones. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Chao, chao.